Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la materia de criminología y criminalística, hablando de los precursores, como hoy toca de acuerdo a su avance programático. Aristóteles, Sócrates, Charles Darwin, Ezequías Marco, César Lombroso, Marco Levi, Enrique Ferri y Garofalo. Bien, como al inicio se los decía, estamos hablando en clase, que pues cómo ha fusionado desde tiempos antiguos la criminología y en relación con el derecho. Aristóteles se conoce como un precursor de la criminología, ya que aborda el problema de la criminalidad, y propone el castigo ejemplar. Aristóteles, en cuanto a la criminalidad, considera que el Estado es el encargado de crear leyes justas, las cuales hasta nuestros tiempos se siguen cargando de estas con los legisladores. Asimismo, pues poner esas penas, las cuales pues hasta hoy conocemos mediante un código penal, una constitución, tratados internacionales, pactos, convenios, jurisprudencias, etcétera. Todas estas, pues el Estado se ha encargado de trabajar en ellas. Atribuye que los delitos, Aristóteles, son deficiencias físicas o mentales e incluso por cuestión hereditaria. Propuso castigos ejemplares para que el criminal no reincidiera. En su momento se manejaban del ojo por ojo, independiente de la ley del talión, que pues en nuestra actualidad, a pesar de que tenemos ya un sistema de justicia muy esclarecido y bien estructurado, pues se sigue dando. Consideró que la educación podía ser una forma de prevenir la criminalidad. Consideró, y es parte viable y positiva de que pues se da, pero pues también sabemos que hay deficiencias en esta parte. Otros filósofos y la criminología, como Sócrates, consideraban que la solución para enfrentar los problemas de la criminalidad era instruyendo a los criminales. Bueno, pues a veces darle, como hoy tenemos nuestro sistema penal, pues tenemos material, trabajo de campo, trabajo social, pues para ir enfrentando los problemas de la criminalidad e instruyendo, pues lo que dice aquí, a los criminales a la reinserción. Hoy llamamos reinserción cuando éramos reinsertar, readaptar, ¿no? Platón afirmaba que el crimen es otro precursor. Estaba motivado por la falta de educación. Cae a lo que decía Aristóteles. Tenemos una sociedad preparada, pues estamos hablando de que pues es una sociedad que va a decrecer hasta erradicar el delito, ¿no? Tomás de Aquino intenta sentar las bases de la filosofía en el derecho penal en su obra Escolástica. Marco Moro vinculó el crimen con factores sociales económicos en su obra Utopía, donde Tomás Moro menciona que los criminales o los delincuentes se dan de acuerdo a los factores sociales en su entorno y más agregándole el bajo recurso. Sócrates fue un filósofo en la antigüedad que junto con otros pensadores como Platón y Aristóteles abordan el tema de la criminalidad. Sus ideas sobre el tema lo convierten en un precursor de la criminología. Ideas de Sócrates sobre la criminalidad: consideraba que los criminales eran consecuencia de una degeneración física y moral. Creía que la solución para enfrentar la criminalidad era instruir a los criminales para que fueran personas funcionales. Promovía el examen constante de uno mismo y de acciones. Consideraba que equipar y equiparar lo justo con la ley debía ser respetada. Incluso las cosas malas eran importantes, ya que pues para no estimular a los ciudadanos a violar estas buenas leyes. Contribuye que en algunas partes de la filosofía, la criminología
Y los filósofos, mencionando a estos, que fueron los primeros en tratar de explicar que el hombre cometía delitos. Esto inició en la época de la explicación del cometimentismo del delito, ya que su perspectiva antropológica pues lo maneja desde tiempos remotos. César Lombroso es considerado como el padre de la criminología, ya que él hizo diferentes tipos de estudio, pero hablamos de la criminología clínica, donde habla de un enfermo social. Charles Darwin fue un naturalista inglés que también propuso la teoría de la evolución biológica. Y va a decir, ¿por qué Charles Darwin aquí en la criminología? Bueno, pues como aquí lo dice, fue un influyente en cuanto a la teoría de la evolución, pues como hemos ido cambiando de acuerdo al paso de los años. La teoría darwiniana de la criminalidad influye en la opción pública y política y social. La teoría darwiniana de la criminalidad pues nos explica mediante Charles Darwin que se creía que el castigo debía ser y ajustarse al criminal y no al delito. Entonces hay que ver si reincide o no reincide, si es primero delincuente o ya hecho frecuentemente. A eso se refería esa parte. La teoría influye en la opinión pública y la opinión política. Charles Darwin, en su teoría de la evolución, Darwin es reconocido como el científico más influyente, en el cual plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Justifico esta teoría en el uso y el origen de las especies, cómo fueron cambiando, cómo se fueron readaptando, cómo otras fueron huyendo. Esta teoría explica gran parte de lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Darwin expuso la teoría de la evolución a través de la HMS Beagle y una profunda observación de la naturaleza. Ezequías Marco César, Marco Lombroso, conocido como César Lombroso, fue un médico criminólogo, el cual fundó la Escuela de Criminología Positivista, considerándose el padre de la criminología. Los aportes de la criminología pues es el fundamento antropológico criminal, estudia y observa a muchos delincuentes desde prisión, creyó encontrar respuestas analizando cráneos, explicó la relación de dar la importancia a los factores biológicos y sociales. Se cree que también se explica la relación entre la conexión entre la epilepsia y la personalidad criminal, explica la relación entre la sordera y las conductas criminales. El primer autor en dar el carácter científico criminológico fue la influencia de Lombroso mediante sus teorías importantes de los factores biológicos, sociales, económicos y psicológicos mediante la comisión del delito. Enrico Ferri fue un jurista italiano donde contribuye a la criminología como precursor de la sociología criminal, donde aporta a la criminología la explicación criminal desde la perspectiva sociológica. Cree que en la libertad y el libre albedrío es una ilusión subjetiva. Considera que los sentimientos como el oído, el amor, la vanidad influyen más en la moral de las personas. Propuso la teoría de la defensa social, en la que la pena no busca el castigo, sino la prevención. Consideró que es necesario modificar las condiciones de vida para contrarrestar la riqueza de unos pocos y del empobrecimiento globalizante. Para esto Garófalo también fue uno de los precursores donde utiliza la criminología para referirse a los delincuentes y el delito. Entiende la criminalidad
debía abordarse desde una perspectiva sociológica y psicológica. Fue un interviniente en el parlamentario de la pena de muerte. Entonces, a lo que refería que la criminología en relación con el derecho, pues tiene mucho que ver con el tema de la legislación. Como el Estado y cada uno de estos precursores fueron interviniendo, dando sus puntos de vista para poder regular e impulsar el sistema de justicia, que pues hasta la fecha nos siguen rigiendo. Y dices, bueno, este tema fue de 1859 y ya se tocaba y hoy lo vemos en el 2024, ¿no? ¿Cómo se sigue manteniendo? Bien, chicos, pues espero que no exista ninguna duda de antemano. Les agradezco la atención prestada. Nos vemos el siguiente fin de semana en clase. Hasta luego.